Bueno, nosotros antes de arrancar con el tema de parámetros de corte, debemos de identificar de qué materiales está construida la pieza, ¿no? Que nosotros vamos a trabajar. Entonces, ustedes observan en todos los planos, ustedes van a tener la oportunidad de mirar de qué material está fabricada la pieza. Entonces aquí nos dice, por ejemplo, en este caso, está hablando de un material acero 1020, ¿no? Quiere decir que los parámetros de corte los haremos con respecto a ese material. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues identificar algunas partes de la ficha técnica. Entonces podemos ir aquí a la ficha técnica, que está acá en esta parte. Vamos a trabajar con esta ficha técnica de Aceroscol. Entonces aquí nosotros podemos observar pues la asignación SAE, ¿no es cierto? Que esto es una asignación de la Sociedad de Ingenieros Automotores de Estados Unidos. Yo les digo a ustedes pues que eso de acero SAE 1020 en otros países tiene otras denominaciones, ¿no? Nosotros estamos trabajando con Americana, que es la más común aquí en Colombia. Entonces tenemos un acero 1020, como ya lo habíamos visto pues en las clases anteriores. Dice que es un acero al carbono, ¿no es cierto? Porque tiene el número 10, ¿no? Y el 20 significa que tiene 0,20% de carbono. Si nosotros vemos aquí la composición química de él, pues nos dice que viene del 0,18 hasta el 0,23% de carbono. A pesar de que decimos que es un acero al carbono que no es aliado, pero obviamente dentro de su composición química tiene otros elementos, ¿no? Cuando se está haciendo la colada, digámoslo así, se le puede adicionar algunas ferroaleaciones, ¿no? Para obtener este tipo de porcentajes. Entonces tiene manganeso, tiene fósforo, tiene azufre, tiene silicio, ¿no? Unos porcentajes, algunos que son muy pocos. Las propiedades mecánicas es lo que nos interesa en este momentico. Estamos hablando de la resistencia y la tracción. También vimos la parte elástica cuando vimos ese diagrama de hierro-carbono, ¿no es cierto? Que le explicaba que tiene, digamos, dos zonas grandes, que es la zona elástica, la zona plástica y luego sigue el límite de ruptura, ¿no? Tiene el porcentaje de reducción de área y una dureza Brinell, ¿no? Por ahí también alguna vez hay una preguntita sobre la dureza, ¿no? Ustedes hablan de dureza Rockwell C. Bueno, eso es algo que vamos a ver cuando tengamos oportunidad de ver tratamientos térmicos, vemos un poquito sobre esto, para que esto quede un poco más claro. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros en este momentico? Pues observar la ficha técnica, mirar cuáles son las características, ¿no es cierto? Nosotros vamos a hacer esta pieza en 1020, entonces podemos leer las características aquí. Es de acero estructural de bajo carbono, puede utilizarse en estado laminado en caliente, cementado o estirado en frío calibrado. Utilizar elementos de maquinaria que requieran gran tenacidad, entonces ya sabemos que es tenacidad, ¿no es cierto? Como su dureza no es muy alta, posee buena ductibilidad y soldabilidad. Entonces, miren que aquí lo que siempre hemos tratado, ¿no? En temas anteriores, vimos que a mayor tenacidad, pues hay menor dureza, ¿no? Y a mayor dureza hay menos tenacidad. Miren que esos conceptos están aquí, enmarcados aquí en la ficha técnica de este acero, ¿no? Entonces, vemos cómo poco a poco vamos logrando todos esos conocimientos, ¿no? Y los vamos aplicando. ¿Cuáles son las aplicaciones de él? Es utilizado en partes de vehículos y maquinaria que no estén sometidos a grandes esfuerzos mecánicos. Las aplicaciones más usuales son ejes, pasadores, enlabones para cadena, bridas, clavos de ferrocarril y tornillería grado 2, ¿no? Y unas grapas. Aquí pues tenemos la presentación de este acero, ¿no es cierto? Viene redondo, viene en platina, viene en cuadrados o viene en hexágonos. Nosotros pues vamos a trabajar, es un redondo, ¿no? ¿Qué necesitamos nosotros para parámetros de corte? Esta propiedad mecánica, ¿listo? Esta resistencia a la tracción, ¿por qué la vamos a necesitar? Porque es que nosotros necesitamos unas tablas que más adelante la explicaremos. Entonces nosotros necesitamos determinar primero si este acero 1020 es laminado en caliente o si es calibrado. ¿Cómo yo hago esa diferencia de cada una de ellas? Entonces aquí yo tengo unas imágenes. Este acero es laminado en caliente. Si ustedes ven, mire que el acabado superficial que presenta no es muy bueno, ¿no es cierto? Las dimensiones geométricas de redondez también tampoco no son muy buenas, ¿no? Porque este acero solamente se lamina pues en el rollo de laminación y no pasa por una última máquina como lo hace el acero calibrado. Este acero que está aquí, ustedes lo pueden observar, miren que el acabado superficial no es muy bueno, ¿no es cierto? En comparación a este, miren que está en el acero calibrado. Cuando nosotros vemos que tiene un acero con un acabado superficial muy bueno en su parte exterior y tiene muy buena redondez, digamos las tolerancias geométricas son más ajustadas porque este acero pasa por otra máquina y pasa posteriormente por un horno Hayas en el cual se le da más dureza. Por eso ustedes pueden observar aquí en la ficha técnica que la resistencia de la activación es mucho más alta en el acero que es calibrado. Entonces yo tengo que observar primero en qué aceros que yo voy a trabajar, ¿no? Porque puede ser que
yo trabajo en un acero laminado o puede ser que uno trabaje en uno calibrado. Pues para parámetros de corte es muy importante que nosotros tengamos esta resistencia a la tracción. ¿Por qué hacemos eso? Porque resulta que en las tablas, cuando estamos viendo ya las velocidades de corte, no nos va a decir el acero si es 10-20, si es 10-45 o si es 41-40. Siempre van a hablar de este término, resistencia a la tracción. Entonces, este término que está aquí es el que yo necesito mirar antes de arrancar parámetros de corte. Entonces, yo defino cómo es mi acero. Si mi acero es calibrado o si mi acero es laminado. Eso sería como esa primer parte que nosotros tenemos que tener pues como presentes antes de nosotros arrancar con ese tipo de parámetros de corte. Y antes de arrancar a trabajar, yo quiero que definamos estos parámetros básicos de una operación de torneado, ¿no? Nosotros vamos a tener dos tipos de parámetros, uno para desbastes y otros para acabado, ¿no? Que puede ser acabado, puede ser afinado. Entonces, dependiendo de eso, pues vamos primero a mirar esta parte, a tendría cada una de ellas para que nos quede un poco más claro. En el desbaste, vamos a eliminar la máxima cantidad de material, o sea, lo que estamos haciendo es productividad, ¿no? Y acercarse a la forma final sin importar el acabado, o sea, vamos a llegar como a una medida rápida. Ustedes ven aquí, por ejemplo, unos cortes, ¿no es cierto? Unos cortes bastante pronunciados que están haciendo, esas líneas punteadas, son cortes de desbaste, ¿no? Son cortes donde se está arrancando mucho material. Al arrancarse mucho material, ¿qué va a pasar? Pues el acabado no va a ser el mejor, ¿no es cierto? Entonces, por eso dice que, digamos, sin importar el acabado, se usan herramientas muy robustas de mayor tamaño, ¿no? Obviamente esta pastilla es mucho más grande. Cuando nosotros ya estamos trabajando lo que es el acabado, ¿no es cierto? O el afinado, lo que buscamos es la máxima precisión y acabado. Entonces, vemos cortes un poco más pequeños, ¿no es cierto? Aquí vemos la trayectoria, que es una sección de corte de lo azul, es mucho más pequeño, eso con el fin de que las tolerancias dimensionales queden con una buena exactitud y que el acabado superficial de la pieza quede muy bueno, ¿no? Eso es lo que se hace cuando están trabajando esta parte. Aparte de esto, pues también quiero mostrarles a ustedes acá, en este archivo, una tabla de velocidades de corte, ¿no? Las velocidades de corte cambian, no son las mismas para todos los materiales. Aquí, como ya definimos, aquí, por ejemplo, dice acero al 0,35% de carbono, ¿no es cierto? Por debajo del 35% del carbono. Acá tenemos acero de 0,45% de carbono. Vemos aceros extraduros, hierro fundido, ¿no es cierto? Ya sabemos que los hierros fundidos son unas fundiciones que están, el porcentaje de carbono está por encima del 2%. Tenemos acá algunos materiales que son materiales no ferrosos, ¿no es cierto? Como el bronce, el latón y el cobre. Pues también el aluminio y tenemos una fibra y ebonita, ¿no? Que estos son materiales que son sintéticos. Eso ya nosotros tenemos la oportunidad de verlos cuando hablamos sobre materiales. Aquí pues tenemos las diferentes velocidades. Vemos que hay una para desbastado, hay otra para acabado. ¿Eso por qué? Pues porque ya nosotros vamos a ver que cuando nosotros comenzamos a hacer parámetros de corte tenemos que tener en cuenta esto. No es lo mismo el desbastado que el acabado. Las velocidades de corte son diferentes, por lo tanto las RPM también nos van a dar diferente, ¿no? Aquí tenemos otra velocidad, por ejemplo, roscado y moleteado, ¿no es cierto? Nosotros ya vimos la operación de moleteado, pero cuando vayamos a hacer los parámetros de corte, pues tenemos que tener en consideración esta velocidad de corte. Esto es bastante importante que lo tengamos en cuenta, por eso lo vamos a trabajar. Aquí tenemos 25 en el desbastado, yo creo que este acabado podemos subirlo un poquito, 30, 35, debemos trabajar el acabado, hay que mirar, todo depende de la herramienta, ¿no? Es una herramienta de acero rápido, acero súper rápido, digámoslo así, HSS, pero no todos los buriles tienen la misma calidad, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de un buril de 3 octavos, por ejemplo, marca SAC 17, es un buril que es bastante costoso, ¿no es cierto? Cuesta alrededor de unos 70.000 pesos en el comercio, pero si nosotros trabajamos con otros buriles que compremos en una ferretería, regularmente valen por ahí 7.000 pesos, 8.000 pesos, 9.000 pesos, digamos, es el promedio. Entonces no tiene la misma, digamos, la misma productividad, ¿no? Una herramienta que valga 70.000 pesos, ahora que valga 7.000 o 8.000 pesos. Entonces, conforme a eso, tal vez estas velocidades en algún momento tengamos que bajarla, ¿no? Porque no tenemos un buril de muy buena calidad. Por ahora pues, vamos a hablar con 25, ¿no es cierto? Y con 30 o 35 creo que está bien, estamos en unos 35, a ver cómo nos va. Cómo nos va con estas velocidades que están acá. Acá en la parte inferior tenemos una tabla de revoluciones, pues este archivo yo lo voy a compartir, donde tenemos la velocidad contra el diámetro del material en milímetros, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo,
que si tenemos una velocidad de corte, por ejemplo, de 35, ¿cierto? Y estamos utilizando un diámetro 6, pues la velocidad de corte es 1908, si es 1000, ¿no es cierto? 1000, así sucesivamente 573, ¿no? Son varias velocidades de corte que estamos viendo aquí conforme los diámetros. Podemos observar que cuando a medida de que el diámetro va aumentando, las velocidades también disminuyen, ¿no? Eso es una regla general, ¿no? Para que tengamos en cuenta eso. Listo, muchachos, pues esto sería pues como el preámbulo para poder que nosotros arranquemos a trabajar esos parámetros de corte. Entonces, en la próxima sección, el próximo tutorial, el empalme de trabajaremos en el tablero explicando ya qué es lo que vamos a hacer con las fórmulas y con estas tablas que estamos presentando en este momento. El día de hoy comenzaremos a trabajar los parámetros de corte. Pues hay diferentes fórmulas, ¿no? Para nosotros aplicarlas. Entre esas está pues lo que es velocidad de corte, que es igual al diámetro de la pieza, diámetro mecanizado de la pieza, por pi, que es una constante, n es una variable y m también una constante. Esa fórmula que ustedes ven acá, pues es la misma que está acá, lo que pasa es que acá se despejó la n, ¿no es cierto? La n pasó a este lado de acá, porque está multiplicando pasó a dividir, entonces por eso es que nosotros vamos acá, pues, velocidad de corte por 1000 y pi por diámetro de la pieza mecanizada. Se despeja n, ¿no? N, ¿qué le vamos a llamar? N le vamos a llamar la velocidad del lucillo. ¿De cuál lucillo estamos hablando? Pues del lucillo principal. Pues nosotros lo vimos cuando estábamos viendo las partes principales del torno. Ahí está el lucillo principal, ¿no? Vamos a ver también una velocidad de arranque de viruta, que es Q, que es velocidad de corte, por AP. AP la vamos a llamar profundidad de corte, y FN va a ser el avance. Eso pues en un listado que yo les voy a pasar va a quedar mucho más claro esa parte, ¿listo? Potencia del motor es igual a velocidad de corte por AP, que es profundidad de corte, por Fn, que Fn es el avance, por Kc, que es una constante, ¿no? En este momento, pues vamos a tener una 0,1020, la constante será 1700. Sobre 60 por 10 a la 3, pues es 60.000, ¿no? Simplemente es hacer esta operación que está ahí. Y lo vamos a obtener en kilovatios. Tenemos Tc, tiempo de mecanizado, que va a ser igual a longitud mecanizada, el avance por las RPM que están acá. ¿Listo? Entonces, pues estas fórmulas las tenemos que copiar porque estas fórmulas son las que vamos a trabajar. En la guía que yo les entregué a ustedes, en el material de apoyo, pues hay una fórmula para trabajar en milímetros y otras para trabajar en pulgada, ¿no? En este momento estamos trabajando con las que están en la parte izquierda de la guía. Entonces, para que tengan ustedes en cuenta. Esta sería la primera fórmula que nosotros vamos a trabajar y vamos a comenzar a mirar qué debemos de tener pues, para comenzar a hacer los parámetros de corte. ¿Listo? Entonces vamos a ver esta parte que está aquí. Bueno. Lo primero que yo debo hacer es identificar en el plano, ¿no? Yo me voy a dar los planos. Me voy a ir aquí a los planos. Y lo que tengo que identificar es el material, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner un material que se llama acero 1020, ¿no es cierto? Ya hemos trabajado pues que es una norma SAI, ¿no es cierto? Que el 10 significa que es acero al carbono, 20 que tiene 0,20% de carbono. Entonces, si nosotros vamos a la ficha técnica, pues vamos a tener una resistencia, ¿no es cierto? Una resistencia ahí como a la tracción, ¿no es cierto? Dependiendo de esa resistencia a la tracción, pues yo también tengo algunas tablas, las cuales yo les voy a dar el material para que sepamos qué es lo que vamos a sacar de las tablas. También les apunté una tabla de velocidades de corte en las cuales está el porcentaje de carbono. Entonces, por eso es importante nosotros conocer este tipo de porcentaje, ¿no es cierto? Aquí el porcentaje de carbono, ¿de cuánto es? Entonces, que es un carbono 0,20%. Si usted observa en la tabla, dice tabla de velocidades de corte para el torno en metros por minuto. Tenemos aquí lo que es desbastado, ¿no es cierto? Entonces vamos a mirar aquí una operación que la vamos a llamar desbastado. Y hay otra operación que la vamos a llamar acabado. Son dos operaciones completamente diferentes y nosotros tenemos que saber pues qué es cada una de esas. Vamos a colocar aquí primero los valores y luego miramos qué es. ¿Listo?
De para desbastado me están hablando de 25 metros sobre minuto. Quiere decir que esta es la velocidad de corte con la que yo voy a trabajar el acero 10. 20 para el desbastado. El acabado tengo aquí 30. 30 metros sobre minuto. Estas son las velocidades de corte para este material, ¿no es cierto? Cuando estamos trabajando con herramientas de acero rápido. Entonces aquí hacemos la aclaración que estamos trabajando con el acero rápido, o sea, el HSS o acero súper rápido, ¿no? Súper rápido. Listo. Si ustedes ven en la parte derecha de la tabla, ¿no es cierto? Dice herramientas de carburo metálico, entonces allá estarían hablando de herramientas de tungsteno, pero de desbastado está 200 y en acabado está 300. Entonces miren la diferencia cuando yo trabajo con herramientas de acero rápido o cuando estoy trabajando con herramientas de tungsteno, ¿no es cierto? Puedo trabajar mucho más rápido. En ese momento pues lo vamos a hacer así porque vamos a trabajar con un buril de acero rápido, ¿no es cierto? Un buril de 3/8. Ustedes previamente pues ya se afilaron, ¿no es cierto? Con el afilador universal. Bueno, después de tener ya estos valores que estamos acá, también tenemos otros valores que vamos a colocar por aquí anexos a eso, que también ya les están en los documentos que yo les entrego a ustedes. Entonces vamos a hablar de una fuerza de corte específica, vamos a colocarla por acá. Una KC que es igual a 1700. ¿Listo? Es igual a 1700 newton sobre milímetro cuadrado. Es una fuerza de corte específica para este material. Este día es 20, ¿no? Va cambiando para diferentes materiales. Otro dato importante son los avances. Entonces esos avances coloquémonos por aquí. Bueno, corremos esto de aquí porque no tengo mucho espacio. Pongo esto aquí. Y vamos a colocar los FN, que los FN son avances. Pues yo tengo un avance aquí para desbastar y tengo uno para afinar. El de desbastar lo voy a considerar como 0,2, 2 décimas de milímetro. Y el de afinar lo voy a trabajar con 7 centésimas de milímetro. Entonces 0,07 milímetros. ¿Listo? Bueno, ok. Luego, ¿qué miramos? Pues vamos a mirar el plano, ¿no es cierto? Vamos a hacer los parámetros de corte. Bueno, anexo a eso también yo les coloqué un Excel, ¿no es cierto? Un Excel que está ahí. El Excel es para que ustedes vayan llenando las diferentes operaciones, ¿no? Y ahorita se los voy a mostrar en el tutorial para que vamos a mirar cómo vamos a trabajar eso. Bueno, lo importante de esto es mirar este plano, el plano del cuerpo, ¿no es cierto? Ustedes tienen que pararse frente al plano del cuerpo. Entonces, tengo un plano del cuerpo, el cual me dice que tiene 115 de longitud. Yo puedo proyectar aquí, porque me están diciendo los planos, pues ustedes, cada uno de ustedes tendrá sus planos, ¿no es cierto? Para que ustedes vayan mirando, para que ustedes vayan visualizando qué es lo que tienen ustedes ahí. Entonces, este es el cuerpo del volvedor, donde tiene una longitud de 115 milímetros. ¿Listo? Bueno. El diámetro me está diciendo que tiene 35, ¿no es cierto? Que aquí tiene 35 milímetros. Digamos la pieza pues como terminada. Entonces yo previamente lo que voy a hacer es coger una pieza en bruto, ¿no es cierto? Pues si tiene 115 milímetros, mi pieza en bruto no puede ser de 115, porque yo tengo que hacer una operación de refrentado, ¿no es cierto? Entonces yo en estos 115 lo que yo hago es colocarle, pues puedo cortar la pieza, digamos, de 120 milímetros. ¿Listo? Pero debo llegar a 115. Aquí vamos a colocar 120, que va a ser la pieza que yo voy a cortar, ¿no es cierto? Y aquí en 35 pues vamos a hacerlo con un eje que tenga pulgada y media, ¿no? Pulgada y media son 38,10 milímetros. Listo. Entonces, si observamos el plano nos dice que voy a llegar a 115. Quiere decir que yo puedo quitar aquí un material, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo aquí grandecito para que sean cuáles son los materiales que nosotros vamos a quitar. Nosotros vamos a quitar este material que estoy haciendo en estas líneas inclinadas
Eso es lo que nosotros le vamos a quitar al material para que llegue a 115, ¿no es cierto? Cuando nosotros comenzamos a hacer esta operación de aquí, que va a ser un refrendado, ¿no es cierto? Borremos esto por ahorita. Vamos a colocar un buril de esta forma, ¿no es cierto? Para que él comience a trabajar, no así, comience a trabajar haciendo este tipo de operación, o sea, de refrendado, una operación que nosotros vimos ahí. ¿Qué es lo que yo necesito entonces? Yo necesito hallar las RPMs y todos los parámetros de corte que nosotros ahorita en las fórmulas teníamos, ¿no es cierto? Para mirar esa tecnología de corte, cómo la vamos a trabajar. Entonces, arrancamos con nuestra primera fórmula, ¿no es cierto? Nuestra primera fórmula nos dice que es N es igual a velocidad de corte por 1000 sobre pi por el diámetro de la pieza mecanizada. Aquí entran dos conceptos pues que nos hacen, digamos, un poco de ruido, ¿no? ¿Qué es desbastado y qué es acabado? Resulta que yo cuando esté trabajando una pieza, ¿no es cierto? Puede ser esta pieza. Pues yo debo de garantizar que, cuando yo termine la pieza, pues me quede con un buen acabado, ¿no? Si me queda con un buen acabado, ¿qué va a pasar? Que yo primero hago un desbaste y luego hago una operación de acabado. Primero desbasto, ¿por qué? Porque yo aquí tengo 120 milímetros, o sea que debo llevarla a 115, ¿no es cierto? Que es lo que me dice a mí mi plano. Quiere decir que yo por este lado tengo que tener 2,5 milímetros y 2,5 milímetros, ¿no? Yo primero puedo hacer una operación de desbastado en la cual puedo quitar, por ejemplo, 2 milímetros o 2,2 milímetros y luego puedo afinar con 3 décimas. Siempre que yo con los acabados son cortes muy pequeños, ¿no es cierto? Porque yo necesito darle a la pieza un perfecto acabado. Cuando son desbastados, pues obviamente yo no voy a tener un muy buen acabado, pero pues puedo hacerlo con unos parámetros que me sirvan a mí para agilizar el trabajo. O sea, siempre van a haber estas dos operaciones en todas las operaciones que nosotros hagamos, una de desbastado y una de acabado. Entonces, arranquemos con la primera fórmula, que sería ya la RPM. Yo tengo esta fórmula que está aquí, es la fórmula general, ¿no es cierto? Pero, para su efecto, yo también podría trabajar con esta otra, que sería igual a N, igual a velocidad de corte por 320, dividido diámetro de la pieza mecanizada. Esta fórmula que yo tengo acá abajo, pues es una fórmula más sencilla, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo he hecho aquí? Simplemente que este 1000 lo he dividido entre pi y me da 320. Entonces yo podría hacer esta fórmula que es un poco más simplificada, pero me da 320 exacto, da 322 decimales, pero lo puedo trabajar con esta fórmula, que es mucho más sencilla aprenderme esta que está acá arriba. Esta fórmula siempre ustedes van a estar trabajando con ella. Entonces aquí en el primer parámetro, para allá la RPM, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ojo muchachos, entonces vamos a hacer un desbaste. El desbaste, ¿cómo lo voy a trabajar? Como tengo 2,5 milímetros, ¿no es cierto? Esto que está aquí. Voy a trabajar 2 milímetros de desbastado, ¿no es cierto? Y voy a trabajar 0,5 milímetros de afinado. Entonces, estamos en la práctica, pero nosotros podemos de pronto quitar primero 1 milímetro, luego quitamos 1 milímetro, 1,2, y aquí podemos dejar un poco menos, ¿no? Puede ser 3 décimas. En este ejemplo, pues hagámoslo así para que no nos demoremos tanto, pues haciendo toda esta gama de los parámetros de corte. Simplemente es como más ilustrativo para que ustedes aprendan, pues, a trabajar esto y a utilizar esas fórmulas. Entonces, arrancamos con la primera fórmula. Me dice a mí que N es igual a ¿qué? Velocidad de corte, ¿no es cierto? ¿Cuál es la primera función que yo voy a hacer? Un desbastado. Acuérdense que primero va el desbastado y luego vamos a afinar, porque afinar es cuando ya dejamos la superficie completamente pulida y que le damos la dimensión que nosotros necesitamos. Entonces arrancamos con un desbastado. Me pregunta a mí, ojo, ¿cuál es la velocidad de corte? Entonces, previamente yo ya la habíamos hallado, ¿no es cierto? La velocidad de corte es de 25. No voy a colocar las unidades porque se me ven muchos pasos. Simplemente colocar las unidades. Sé que otra vez metros sobre minuto, así como está acá. 320, ¿qué es? 320 es una constante, ¿no es cierto? Entonces coloco 320 y pongo el diámetro de la pieza.
nosotros dijimos que íbamos a trabajar aquí este diámetro de la pieza previamente, tiene 1,5 pulgadas, ¿no es cierto? Si yo paso esto a milímetros, pues me va a dar 38,10 milímetros, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál va a ser el diámetro de mi pieza en ese momentico? Pues va a ser 38,10. Coloco acá 38,10 milímetros. Vengo aquí y trabajo esta N, ¿no es cierto? Entonces ya comienzo yo a trabajar con la calculadora. Comenzamos a trabajar esa fórmula. 25 por 320 igual 8000 dividido entre 38,10. Listo. Esto me está dando a mí 209,9 RPM, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que la CN nos van a dar siempre ese RPM. Aquí tenemos nuestro primer parámetro de corte. Quiere decir que cuando nosotros vamos a refrentar, ¿no es cierto? Que es esta operación que estamos haciendo aquí, vamos a refrentar, pues yo voy a colocar ¿cuánto? 209 RPM al torno. Puede ser que esta RPM no las tenga al torno, pues entonces yo trato de escoger cuál es la velocidad que más se aproxima a esta velocidad que me están dando estos cálculos. Acordémonos que apenas estamos desbastando. ¿Qué otra fórmula necesitamos hallar ahí? Pues ya llamamos N, ¿no es cierto? Vamos a hallar Q, que Q es la velocidad de remoción del material, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hallamos? Entonces sería velocidad de corte por AP por el avance. Reemplacemos entonces. ¿Qué estamos haciendo? Estamos desbastando, ¿no es cierto? De velocidad de corte 25 por profundidad de corte. La profundidad de corte está, yo les digo a ustedes, con 2 milímetros vamos a desbastar y con 5 décimas vamos a afinar. En ese momento estamos desbastando, entonces, con 2 milímetros. 2 milímetros por el avance. Entonces aquí entra otra variable que es el avance. Miren acá. 0,2 para desbaste, ¿no es cierto? 2 décimas para desbaste y para afinado serían 7 centésimos. Entonces multiplicamos por cuánto estamos desbastando, multiplicamos por 0,2. Venimos acá y hacemos nuestra operación. Vamos a ver cuánto nos da. 25 por 2 por 0,2. Nos da 10. Quiere decir que la remoción del material son 10. Pero esas unidades de remoción nosotros las estamos dando en centímetros cúbicos, ¿cierto? Entonces la velocidad de arranque y luta centímetros cúbicos sobre minuto. Listo. Esta es la velocidad de remoción del material, esta que está aquí. Entonces miren que hasta ahí hemos hallado dos de las fórmulas, ¿no es cierto?, que nosotros necesitamos. Vamos a observar qué más necesitamos nosotros ahí. Otro parámetro que nosotros necesitamos en esta parte son la potencia neta del motor. Entonces, vamos a hallarla por este lado. Potencia neta del motor es igual a ¿qué? Tenemos velocidad de corte, ¿no es cierto?, por profundidad de corte por Fn por Kc. Todo esto dividido entre 60 por 10 a la 3. Entonces arrancamos trabajando esto. Velocidad de corte, ¿qué estamos haciendo? Estamos desbastando, ¿no es cierto? Entonces la velocidad de desbastar es ¿cuánto? 25 por profundidad de corte. ¿Cuánto le estamos quitando a la pieza? 2 milímetros. Fn, ¿cuál es el avance? Estamos desbastando 0,2. ¿Cuánto es la fuerza de corte específica para 0,1020? La constante, 1700. Todo esto dividido entre 60 por 10 a la 3, pues a este 60 le aumento 3,0, ¿no es cierto? Y vamos a mirar cuánto nos da esta operación. Entonces aquí llegamos, venimos, vamos 25 por 2 por 0,2 por 1700. Sobre ahí 7000 dividido 60.000.
Esto me da 0,28. Estamos hablando de 0,28. Estamos hablando, eso nos va a dar en kilovatios. Entonces aquí tenemos otra de las variables de los parámetros de corte, que son 0,28 kilovatios. Ahora miraremos qué es eso más adelante. ¿Listo? Esto lo hacemos más adelante. Bueno, ¿qué más necesitamos hallar nosotros acá? Según la fórmula. Nosotros para hallar una fórmula nosotros tenemos TC, ¿no es cierto? Entonces TC es tiempo de mecanizado o tiempo de empaño. Es igual a longitud mecanizada sobre N. Sobre Fn por N. Entonces, aquí en el refrentado entra una condición especial. ¿Cuál es la condición especial? Longitud mecanizada. Resulta que este buril, cuando yo necesito refrentar, solamente va a llegar hasta esta mitad, ¿no es cierto? Hasta este punto, ¿sí o no? Porque él está trabajando en revolución. Quiere decir que esta pieza está girando y a medida que él va quitando este material aquí, pues también va quitando el material acá, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que este buril solo llega hasta la mitad. Cuando llega hasta la mitad, ya ha refrentado toda la pieza, ¿no? No necesita pasar completamente. Entonces, para hacer eso, ¿qué es lo que necesita acá? ¿Cuál es la longitud mecanizada? Pues nosotros tenemos el diámetro de 38,10, ¿no es cierto? Si la longitud mecanizada es la mitad de esta, yo tendría que dividir 38,10 dividido en 2, ¿no es cierto? Eso me da 19,05. Aquí coloco yo 19,05 sobre Fn. Fn es ¿cuánto? Pues Fn es el desbaste, ¿no es cierto? Sería 0,2 por las RPMs. Yo vengo a la RPM, la RPM es que me está dando 209,9, ¿no es cierto? Entonces yo lo que hago aquí es reemplazar 19,05 dividido, abro paréntesis, 0,2 por 209,9 y cierro paréntesis, ¿no? Tener mucho cuidado ahí, porque eso lo tengo que hacer entre paréntesis y lo quiero hacer completo en la calculadora. Eso me da igual. Y me da 0,45 minutos. Estos son minutos. Listo. Entonces, miren, hasta ahí simplemente hemos hecho los parámetros de desbaste. Una cosa es desbaste y entonces aquí arrancaremos con los de afinado. Entonces, para afinado, vamos a borrar esto que está aquí. Está aquí. Ponemos estas respuestas, están acá, esto también. Tengo la fórmula es la misma, vamos a utilizar la misma fórmula. Ok, también borremos. Listo. Y volvemos a ver. Resulta que para afinado ya las condiciones cambian, ¿no es cierto? ¿Por qué tienen que cambiar? Ustedes ven aquí N, pues N que era, la tenemos acá, velocidad de corte, pero para afinado, ¿no es cierto? Ya vamos a trabajar el afinado, quiere decir que esa pieza la vamos a comenzar a pulir. Entonces, velocidad de corte para afinado o para acabado, 30, entonces ya cambiaría aquí, 30 por 320. Todo esto sobre el diámetro mecanizado, ¿no? Que es 38,10. Listo. Vamos a mirar cuánto nos da esto en la calculadora y lo observamos. A ver cuánto da. Son 30 por 320. 30 por 320 dividido 38,10. ¿Listo? Aquí me está diciendo que me está dando 251. Creo que eso lo podemos aumentar un poco. Yo creo que esta velocidad está muy bajita. Yo creo que vamos aquí a trabajar con unos 35 aproximadamente. Démosle un poquito más, démosle 35 a uno más. Vamos a aumentar un poco. Yo creo que el buril no alcanza pues, a dar esos valores. Vamos a mirar a ver. 35 por 320 dividido 38,10. Listo, estamos hablando de 293, casi 300 RPM.
Quiere decir que nosotros vamos a colocar 293 RPM o en su efecto la velocidad que esté más cercana a ella, ¿no? Que puede ser unos 400 RPM. Luego, ¿qué hacemos? Venimos acá, traemos velocidad de corte, estamos haciendo el afinado del acabado 35, ¿no es cierto? Por AP, ya estamos desafinando, o sea que sería 0,5 milímetros. 0,5 milímetros. ¿Y que nos va a cambiar también? Nos va a cambiar también el FR, ¿no es cierto? El FR ya no va a ser el de desbaste, sino que va a ser el de afinado. Entonces sería igual a 0,07. Comenzamos pues a trabajar esto, a ver cuánto nos da. Sería 35 por 0,5 por 0,07. Eso me da Q, me está dando 1,225. ¿Listo? Entonces centímetro cúbico sobre minuto. Bien. Hasta ahí vamos. PC que va a ser igual. PC va a ser igual a velocidad de corte, ¿no es cierto? Velocidad de corte, ¿cuánto es? 35, dijimos. Profundidad de corte, 0,5. Avance, ya va a ser 0,07, ¿cierto? Porque es el de acabado y el de afinado por 1700. Todo esto dividido entre 60.000. ¿Cuánto nos da esto? 35 por 0,5 por 0,07 por 1700. Todo esto dividido 60.000. Eso me da 0,034. Fíjense que la potencia neta es 0,034 kilovatios, ¿no? Y dentro de trabajar el tiempo de mecanizado, entonces TC es igual a que longitud mecanizada, digamos que era 19.05, 19.05, FN 0,07 y RPM 293. ¿Cuánto me da TC? Entonces vamos a mirarlo. 19.05 dividido entre paréntesis 0,07 por 293. Cerramos paréntesis. Me da 0,92 minutos. Listo. Hasta ahí tenemos los parámetros de corte, ¿no es cierto? Tanto para afinado como para desbastado. Aquí en la velocidad de corte pues se da una consideración, ¿no es cierto? Nos tienen que haber dado mucho menos en la primera porque aquí hay una regla. Ya la veremos ahorita más adelante. Dejamos hasta aquí. Entonces dejemos hasta aquí para que sigamos explicando ahorita los otros parámetros de corte.